Para derrotar a los titanes es necesario hacer sacrificios. Alguien incapaz de hacerlos no podrá cambiar nada. Así es como Armin describiría la forma de actuar de Erwin. Y vaya que este hombre hizo sacrificios. Todo por el bien de la humanidad, o al menos así lo parecía al principio, antes de que supiéramos de su obsesión. El día de hoy hablaremos del 13º comandante de la Legión de Reconocimiento, Erwin Smith, un hombre que vivió por su sueño, por el deseo de conocer la verdad. Para entender las motivaciones de Erwin debemos ir a su pasado. Cuando este era niño se caracterizaba por su curiosidad. Siempre estaba cuestionando las enseñanzas del gobierno de las murallas. Se preguntaba si existían más personas afuera de los muros. No entendía por qué no existía información de antes de las murallas. Su padre, quien en ese entonces era profesor, ignoraba sus preguntas en clase, pero cuando regresaban a casa le hablaba de sus teorías, de cómo la historia que todos conocen no es la verdadera. Según su padre, el rey alteró los recuerdos de la gente justo después de edificar las murallas. Es por eso que nadie recuerda lo sucedido antes de ello. Erwin no comprendía por qué su padre no podía hablar de esto en público y decidió contarle a sus compañeros sobre esta teoría. Por culpa de ello, su padre sería asesinado por la policía. Su inocencia le costó la vida al profesor. Más adelante, Erwin se uniría al cuerpo de reclutas. Allí seguiría hablando de la teoría de su padre y suya. También se haría muy amigo de Nile Dogg. Ambos estaban dispuestos a unirse a la Legión, pero al final Nile decidió unirse a la policía militar, ya que se había enamorado de Mary, su futura esposa. Erwin por su parte siguió adelante con su objetivo, encontrar la verdad por la que su padre murió. Al unirse a la Legión no volvió a hablar más de su teoría, ya que se dio cuenta que era el único que luchaba por sí mismo, mientras los demás lo hacían por el bien de la humanidad. En la Legión se convertiría en un miembro valioso, alguien capaz de liderar eficazmente a sus compañeros. Gracias a él, las bajas disminuyeron considerablemente. Él diseñó la formación para detección de enemigos. Asimismo, también sería el responsable de reclutar a quien se convertiría en el soldado más fuerte de la humanidad. Cuando conoció a Levi, este solo era un criminal de la ciudad subterránea, alguien que había sido contratado para asesinarlo. Es por esta razón que se había unido al cuerpo de exploración junto con sus dos amigos Isabel y Furlan. Erwin, por supuesto, ya sabía de sus intenciones, pero aún así vio potencial en ellos. Lamentablemente, ellos terminarían muriendo a manos de un titán. Al ver cómo Levi se lamentaba por la pérdida de sus amigos, le dijo que no lo hiciera. Lamentarse solo provocará que falle en las siguientes decisiones que tome, terminando así en su propia muerte. Le dice que continuarán con la exploración y que espera que no se dé por vencido. Gracias a estas palabras, Levi decide seguir a Erwin hasta el final. Ante la gran cantidad de fracasos producidos por Cade Shandis, este decide dejarle su cargo a Erwin, convirtiéndose de esta manera en comandante de la Legión de Reconocimiento. Aquí quiero destacar uno de los momentos previos a este nombramiento. Cuando el cuerpo de reconocimiento regresaba de una de sus misiones, Erwin ve la cara de Eren. En ese momento el chico los consideraba héroes y los veía con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, al verlo Erwin baja la mirada. Se da cuenta que hasta el momento no habían logrado nada por la humanidad, ni siquiera por su sueño. La gente ponía sus esperanzas en la Legión, pero ésta solo acumulaba muertes. Es por ello que no podía verle a la cara. Con Erwin como líder se disminuyeron considerablemente el número de muertes. Por primera vez, la gente deja de verlos como simples suicidas, empiezan a confiar más en ellos. Sin embargo, todo esto cambia cuando se entera que Eren puede convertirse en titán y de que el sótano de su casa puede tener la respuesta a todas sus preguntas. Erwin ve en Eren la oportunidad de salvar a la humanidad. Con sus poderes podría sellar las puertas que fueron destruidas por los titanes. Eso es lo que le hace pensar a los altos mandos, pero eso es solo una verdad a medias. Tal como le explica a los reclutas, su verdadero objetivo es ir al sótano en busca de la verdad. Este discurso de Erwin hacia los reclutas es muy importante porque no solo les da información secreta, sino que les advierte que si se unen a la Legión lo más probable es que terminen muertos. Ese es uno de los rasgos que lo caracterizan. Él no lidera a las personas con mentiras. Es claro y conciso sobre lo que puede pasarles. Si es una misión suicida, se los dirá de frente. Y eso es exactamente lo que hace en este discurso. Aquellos que se quedaron ya estaban advertidos de su situación. Y esto es importante porque decirles la verdad le ayuda a aligerar la carga que representa disponer de sus vidas por el bien de la humanidad. Aunque suene terrible, es una realidad que Erwin aceptó luego de ver las incontables muertes de sus compañeros a manos de los titanes. Tal como le dijo a Levi en el pasado,
no puede lamentarse por ello. Si lo hace, no podrá tomar las decisiones correctas. Es por esta razón que la mayoría de sus estrategias implica la muerte de varios de sus soldados, como cuando trataron de atrapar al titán femenino o como cuando rescataron a Eren de Reiner y Bertolt. En ambas operaciones no tuvo reparo en pedirle a sus hombres que entregaran su corazón por la humanidad. De igual manera, tampoco confiaba mucho en los nuevos reclutas. Sabía que si Eren podía transformarse en titán, probablemente sus enemigos también. Es por ello que puso a prueba a sus subordinados, preguntándoles quién creían que era el enemigo. De esta manera supo en quiénes podía confiar. Pero es debido a esta actitud de desconfianza y de incluso sacrificar a algunos soldados que muchos lo tildan de demonio. Pero tal como dice Armin, para vencer a los titanes es necesario hacer sacrificios. Solo un monstruo puede acabar con otro. Pero claro, no es tan sencillo como simplemente pedirle a tus soldados que mueran por la humanidad. ¿Qué razón tendrían ellos para obedecer dicha orden? ¿Cómo sabrían que su muerte no será en vano? Es allí donde entra la confianza. Todo el mundo es consciente de los resultados de Erwin. Desde que él tomó el cargo de comandante, la humanidad ha avanzado rápidamente en su lucha contra los titanes. Sumado a esto, los soldados se sienten más seguros cuando su líder encabeza los ataques. Erwin no es alguien que se refugie detrás del escritorio, es un hombre de acción y siempre pone el ejemplo. Muestra de su determinación es dar la orden de avanzar mientras su brazo era devorado por un titán. Este es uno de los mejores momentos de Erwin porque aunque muchos se preocuparon por él, este les gritaba que él no era importante. Si moría, podían reemplazarlo, pero a Eren no. Incluso sería él quien logra liberarlo más adelante cuando Armin distrae a Bertolt. Una vez logran rescatar a Eren, que al final se salvó porque usó la coordenada, Hanji le sugiere que los titanes que aparecieron dentro del muro Rose eran los habitantes de Ragaku. Ante la posibilidad de que esto fuera cierto y que los titanes en realidad fueran humanos, Erwin no pudo ocultar su cara de felicidad. Hasta Levi se sorprendió de su reacción, preguntándole qué era tan gracioso. Claro, para los demás este era un dato perturbador. Todo ese tiempo estuvieron matando humanos, así lo sugirió Levi. Pero en el caso de Erwin significaba que su padre tenía razón. La verdad estaba cada vez más cerca. Ahora debía hacer lo posible por ir a ese sótano en Shinganshina. Pero eso tendría que esperar, porque el gobierno pone en marcha su plan para eliminarlo tanto a él como a la Legión. Desde su punto de vista sabían demasiado, sería peligroso que descubrieran la verdad. Y es aquí donde me gustaría destacar las acciones de Erwin para darle vuelta a esta situación. Para seguir con su expedición fuera de las murallas necesitaba dar un golpe de estado. Para ello debía conseguir la mayor cantidad de aliados posible. Primero hablaría con su amigo Nile, le preguntaría por las acciones de la Policía Militar Central, además de decirle que en un momento dado él tendría que elegir entre proteger su posición o proteger a su familia. También le confesaría que solía gustarle Mary, su esposa. Nile le responde que ya lo sabía. En ese entonces él prefirió a los titanes. En palabras de Erwin, estos eran más interesantes que Mary. Si bien Erwin no consiguió el apoyo de Nile con esta charla, sí logró sembrarle dudas respecto al gobierno de las murallas. Con el caso de Pixis tuvo más suerte, ya que logró convencerlo al contarle la verdad. Le dijo sobre los Reis y de cómo el supuesto rey no era más que una marioneta. También le contaría la teoría de su padre y la manera en que éste murió. Le expresaría sus sentimientos de impotencia al decirle que en la muerte de su padre no hubo justicia. Este murió por culpa de la codicia humana y por la estupidez de su hijo. Luego de que fuera inculpado por la muerte de Demon Reeves, es encarcelado y posteriormente llevado a juicio ante el rey. Erwin sería sentenciado a muerte, pero eso no le importó. Su plan ya estaba en marcha. Tal como le dijo a Nile, él solo se limitaría a observar. Y en efecto así fue. Con la ayuda de Pixis, Sackley y la oposición momentánea de Nile, al saber que su familia podría estar en peligro, se demostró que la monarquía solo se preocupaba por sí misma, violando así la sexta cláusula de la humanidad, la cual decía que anteponer intereses propios por sobre el bienestar de la humanidad sería considerado alta traición. Es curioso cómo Erwin movió sus piezas para que el gobierno fuera juzgado por los mismos cargos que querían atribuirle. Parece que los estafadores resultaron estafados. De todas maneras, a pesar de su éxito, Erwin no parecía contento. Cuando Nile le pregunta por esto, le responde que la humanidad había tomado el camino más escarpado. Por un breve momento se arrepintió de sus acciones. Cuando habla con Sackley, le confiesa que con el gobierno era seguro que la humanidad sobreviviera. Aunque muriera más de la mitad, lo importante es que no los aniquilaran a todos. Pero la verdad es que él no quería morir todavía, no mientras la verdad siguiera oculta. Erwin dice que todo este tiempo ha sido egoísta. Realmente todo lo que ha hecho no es por la humanidad, sino para demostrar que su teoría es correcta.
El tema de la verdad afuera de los muros es muy importante para el desarrollo de Erwin, porque está presente desde su niñez. Desde que estaba en la escuela hasta su época de recluta, no paraba de hablar sobre ello. Al unirse a la Legión, decidió guardarse sus teorías para sí mismo, luego de darse cuenta que era el único que luchaba por su sueño egoísta. Pero cuando conoce a Eren, todo cambia. Al enterarse de que ese chico tenía pistas sobre lo que estaba pasando afuera de los muros, lo consume. No por nada lo primero que le preguntó al conocerlo fue ¿cuáles son tus intenciones? Esto mientras le mostraba la llave del sótano que le había dado su padre. Desde ese momento Erwin ya estaba decidido a hacer lo posible por llegar a ese lugar. No le importaba los sacrificios que tuviera que hacer, incluso si eso significaba enviar a cientos de soldados a su muerte, perder un brazo o dar un golpe de estado. Él tenía que saber la verdad. Luego de idear la estrategia para acabar con el titán Rod Reis y de confiar en Historia para que ésta se adjudicara todo el crédito, y al final sí terminó siendo ella quien destruyó el núcleo de ese titán, finalmente tenía el camino libre para ir hacia Shiganshina, el lugar donde todo inició y donde tendría su última lucha por la humanidad. Antes de partir tendría una charla con Levi. Este no quería que Erwin fuera a la misión, incluso lo amenaza con romperle las piernas. Pero Erwin le dice que aunque un soldado herido no debería ir a la guerra, él debe estar allí cuando descubran la verdad del mundo. En principio Levi está dispuesto a detenerlo, pero cambia de opinión cuando Erwin le dice que estar allí es más importante que sus piernas o que la victoria misma. En Shiganshina las cosas no van muy bien. Las tropas de la Legión se ven en aprietos por los continuos ataques del Titán Bestia y sus aliados. Por un momento Erwin reflexiona sobre su vida. Al unirse a la Legión acabó dando órdenes e inspirando a otros. Entreguen sus corazones por la humanidad, les decía. Engañó a sus compañeros, a sí mismo. Ahora se alzaba sobre una montaña de cadáveres, y aún así, solo podía pensar en el sótano. Aunque la operación fallara, tal vez él podría ir allá y ver la verdad antes de morir. Sin embargo, a pesar de que durante toda su vida vivió con esa obsesión por la verdad, ante la situación que estaban pasando, decidió dejar atrás dicho sueño. Le dice a Levi que deben apostar todo por la victoria. Tratará de convencer a los reclutas para que entreguen su vida en un último ataque suicida. Para ello, él debía ser quien encabezara dicha embestida. Sería el primero en morir y nunca podría ver lo que había en el sótano. Esto último lo dice decepcionado. Ese era su sueño. Llegó hasta ese día solo para ello. Muchas veces pensó que lo mejor era morir, pero cada vez que pensaba en eso venía a su mente el sueño que tenía desde niño. Se lamenta porque la respuesta estaba al alcance de sus manos, pero no podía ir hacia allá. Le pregunta a Levi si era capaz de ver a sus compañeros caídos. Le dice que ellos están observándolos. Quieren saber qué pasó con los corazones que entregaron porque la batalla aún no ha terminado. Levi le responde que luchó con valor. Gracias a él llegaron hasta donde están. Le pide que abandone su sueño y muera. Él debe guiar a los reclutas al infierno. Mientras lo hace, él se ocupará del titán bestia. Erwin sonreiría tras escuchar estas palabras. La última estrategia era cargar directamente hacia Zeke. Logra convencer a los reclutas luego de un emotivo discurso, donde les dice que solo los vivos pueden pensar en los que perecieron. Ellos morirán allí y le entregarán su sentido a los vivos. Esa es la única forma de resistirse en este mundo cruel. Mientras les grita que avancen, sería de los primeros en recibir el ataque del titán bestia. Sin embargo, no muere, pero queda herido de gravedad. Floch lo encontraría y lo llevaría ante Levi, quien debería decidir entre usar el suero con Erwin o con Armin. Luego de una disputa interna con Eren y Mikasa, Levi decide dárselo a Erwin, pero cuando está a punto de inyectarlo, este inconscientemente levanta su brazo, evitando que le dé el suero. En ese momento, Levi recuerda las palabras que le dijo antes de lanzarse hacia su muerte. Gracias, Levi. Con ello entendió que lo mejor era dejarlo descansar. De esta manera moriría el 13º comandante de la Legión de Reconocimiento. Erwin fue un hombre que vivió por su sueño. Su curiosidad lo encaminó por un camino de muerte y engaño. Descubrir la verdad del mundo se convirtió en una obsesión. Muchas veces usó la excusa de que todo lo hacía por el bien de la humanidad, pero esta solo era una consecuencia de su verdadera meta, probar que él y su padre tenían razón. Para ello tuvo que convertirse en lo que muchos llamarían un demonio, alguien que no podía darse el lujo de lamentar la muerte de otros. Si lo hacía, sus decisiones posteriores traerían grandes fracasos. Alguien que es incapaz de hacer sacrificios nunca podrá cambiar algo. Erwin estaba dispuesto a hacer esos sacrificios. Gracias a eso, la humanidad logró avanzar en su lucha contra los titanes. Descubrieron la verdad que ocultaba el gobierno y, por supuesto, con su muerte, le permitió a sus aliados encontrar las respuestas que buscaba en ese sótano. ¿Acaso existen personas viviendo fuera de los muros?
Esa pregunta que inició su obsesión y muerte de su padre finalmente sería respondida, tal como le dijo a los reclutas antes de entregar sus vidas: aunque muramos aquí, nuestros sentidos pasarán a los vivos. Con esto llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.